Hay cosas del metro Tacubaya que no aparecen en los mapas ni en los anuncios. Historias que solo conocen quienes trabajan ahí desde hace años o quienes han tenido la mala suerte de vivirlas. Nuestra primera historia nace en la peligrosa estación del metro Tacubaya, una estación abarrotada donde los sucesos paranormales son más comunes de lo que piensas. Comencemos. Era casi medianoche cuando llegué a la estación Tacubaya. El andén estaba casi vacío, con ese silencio incómodo que solo se siente cuando ya pasó la hora pico. Las luces parpadeaban ligeramente y el aire olía a humedad vieja, como túnel abandonado. Yo solo quería llegar a casa, así que esperé el convoy con paciencia, mirando las vías oscuras. De la nada llegó el tren. Desde el primer segundo, supe que algo no estaba bien. El convoy se veía demasiado limpio, demasiado nuevo. No tenía grafitis, tampoco rayones, y las luces del interior estaban encendidas de forma perfecta, sin parpadear. Pero lo más raro era que el tren estaba completamente vacío. Las puertas se abrieron con un sonido seco. Dudé por unos segundos, pero aún así me subí. Me senté justo en medio del vagón. Las puertas se escucharon y el tren arrancó. Esperé escuchar el chirrido metálico de siempre, el ruido del acero contra los rieles, pero no escuché nada. Absolutamente nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Era como si el tren se deslizara por un túnel que ya no pertenecía a este mundo. Miré por la ventana, pero no se veía el típico desfile de cables y luces. Solamente había oscuridad. Una oscuridad espesa, inmóvil, como si no avanzáramos realmente. Entre la estación Tacubaya y Juanacatlán, todo cambió. Las luces del vagón se apagaron de golpe. El tren frenó en seco y mi cuerpo se fue hacia adelante. El silencio se volvió mucho más pesado, casi doloroso. Intenté sacar el celular, pero la pantalla no prendía. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana, frente a mí, apareció una figura que no estaba ahí antes. Era una mujer. Estaba de pie, muy cerca. Su rostro no se veía porque su cabello largo le cubría completamente la cara. Vestía una bata blanca, como estas de los hospitales antiguos, manchada y amarillenta por el tiempo. No se movía para nada. Intenté girar la cabeza para verla directamente, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. No podía gritar. No podía levantarme. Ni siquiera podía parpadear. Sentía que el tiempo se había detenido solo para mí. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si me observara a través de su propio reflejo. Y entonces la escuché. Una voz baja, áspera, susurrándome directamente al oído. No tengas miedo. Este tren ya no existe. El frío me atravesó el pecho. Sentí que algo se apretaba alrededor de mi cuello, como si el aire se hubiera vuelto sólido. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Cuando recordé, desperté sentado en un andén. Estaba tirado contra una pared, empapado en sudor, y me dolía todo el cuerpo. Las luces eran distintas. Yo estaba del lado contrario de la estación, donde nunca me había bajado antes. Cuando me di cuenta, un trabajador del metro estaba frente a mí. Estaba mirándome con preocupación. ¿Se encuentra bien?, me preguntó. Lo encontramos desmayado y no había nadie más con usted. Le pregunté por el tren y por el convoy que lucía nuevo. También le pregunté por la mujer, pero el hombre frunció el ceño. Ese tren está en funcionamiento desde hace años, señor, me respondió. Esos vagones ya no se mueven. Después de escuchar eso,
Me levanté como pude y salí de la estación sin mirar hacia atrás. Desde esa noche evito Tacubaya después de las 10 de la noche. Cuando escucho que un tren llega demasiado silencioso, demasiado limpio y demasiado vacío, prefiero dejarlo pasar. Yo sé que hay viajes que no llevan a ningún destino y trenes que solo se detienen cuando ya es demasiado tarde. Pero esta experiencia es bastante particular. Muchísimas gracias por compartir nuestra historia. Bendiciones. El siguiente archivo de esta noche nos lo manda Gabriela, una ama de casa que, según cuenta, tuvo la experiencia más horrible de su vida en la estación del metro La Merced. Escuchémosla. Siempre he sido mucho más que mala para moverme por la ciudad. No sé usar el metro, me confundo con los nombres y en general me siento perdida cada vez que salgo de mi zona. Aquel día necesitaba llegar al metro aeropuerto. Necesitaba tomar la combi que me llevaba a la casa de mis padres. Pero desde el principio sentí algo raro. El aire, la gente, la atención y para colmo, eran como las 2 de la tarde. La mera hora pico. Recuerdo que bajé del transporte en la estación de La Merced, pero sin querer salí por la zona equivocada. De repente vi un mercado, el cual estaba brutalmente lleno de gente, como si estuvieran regalando algo. Después supe que era el ambiente normal de ese lugar y que raramente no estaba así. En ese momento me sentía torpe, desorientada y con una urgencia tonta de fingir seguridad. De repente vi a un hombre parado junto a unos puestos y me acerqué para pedirle indicaciones. Le dije que estaba norteada y que no sabía cómo llegar al metro de nuevo. El tipo me sonrió, pero lo hizo con una sonrisa que no me dio confianza. Aún así me señaló una salida y dijo que por ahí estaba el acceso al metro. En cuanto me dijo eso, no lo dudé. Yo caminé en esa dirección. Muchísimas gracias, señor. Realmente se lo agradezco. Yo le dije. Mientras caminaba entre los pasillos, no sé por qué volteé a ver hacia varios locales sucios. Por donde caminaba no era una calle cualquiera. Era un callejón entre muros agrietados, con montones de bolsas abiertas y un olor que me hizo cubrirme la boca. A lo lejos distinguí la silueta del mismo hombre, pero esta vez no estaba solo. Cuando vi ya venía con otros 3 con él y uno de ellos me señaló. En esos instantes, les juro que sentí que mi estómago se hundía. Estaba a punto de retroceder cuando una señora me gritó desde un puesto. «Oye, niña, ¿por qué estás tan distraída?» Al escuchar la voz de una mujer me acerqué sin dudarlo, pero a diferencia de ella, a mí me temblaba la voz. Tenía la intención de recibir ayuda, así que le conté rápido lo que pasaba. La señora frunció el ceño, me tomó del brazo y me dijo disimuladamente: No vuelvas a decirle a alguien que estás perdida, niña. ¿A poco nunca has andado por estos lugares? Yo, con pena y choqueada, me quedé callada. Después me explicó cómo regresar y me dijo que tomara otra salida. Su tono era duro, pero en sus ojos había una urgencia real, como si ya hubiera visto esto antes. Di media vuelta con el corazón retumbando. Cada paso que daba se sentía como un golpe seco en el pecho. Escuché risas detrás de mí, también pasos. No quise voltear. Me apuré hasta que estuve de nuevo entre la gente, pero el miedo no se iba. No sé qué intenciones tenían esos hombres. No sé qué hubiera pasado si no aparecía esa señora. Pero desde ese día, no vuelvo a decir que estoy perdida. Ahora ni de chiste paso cerca de La Merced. Siento que alguien me sigue con la mirada. Y si tengo que viajar en metro,
procuro hacerlo acompañada. El siguiente relato de la noche nos lo comparte Manuel, un usuario que viaja a su trabajo en el convoy anaranjado todos los días y nos comparte su breve historia. Continuemos. Siempre he usado el metro sin pensar demasiado en lo que me rodea. Para mí era solo un medio para llegar a casa. Pero desde lo que viví una noche en la línea 7, entendí por qué tantas personas dicen que a ciertas horas el metro deja de sentirse como un lugar normal. Aquella noche regresaba solo. Eran poco más de las 10, quizás 10:30. Venía cansado, con la cabeza llena de pensamientos. Estaba esperando el tren en la estación Coyuyá, con dirección a universidad. A esa hora casi no había gente, y la andén se sentía vacía, fría, con ese eco raro que se forma cuando no hay buses ni pasos constantes. Me apoyé contra la pared tratando de distraerme con el celular, aunque la señal iba y venía. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío. No era un frío normal, era una sensación que te recorre la espalda como si alguien te estuviera observando. En ese momento escuché algo extraño. Era un susurro bajo, tan leve que pensé que lo había imaginado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Minutos después empecé a escuchar pisadas. Eran unos pasos claros, firmes, como si alguien caminara directo hacia mí por el pasillo. Volteé de inmediato, esperando a ver a alguna persona acercarse. Pero el pasillo estaba completamente vacío. El silencio volvió mucho más pesado que antes. Intenté tranquilizarme, diciendo que era mi mente jugándome una mala pasada. Me quedé esperando el tren, pero los pasos regresaron. Esta vez sonaban más cerca, más lentos. Podía sentirlos casi detrás de mí, así que volteé otra vez, pero de nuevo no había nada, ni nadie. El andén seguía igual de vacío. Cuando el tren llegó, sentí un gran alivio. Subí rápidamente y me senté junto a la ventana. Solo había 3 personas más sentadas del otro lado del vagón. Ellas estaban completamente en silencio. Así que el tren arrancó y pensé que todo había terminado. No pasaron ni 2 estaciones cuando sentí algo muy cerca de mi oído. Era un susurro. Esta vez era claro, profundo y como una respiración ajena. Al mismo tiempo, algo tocó mi hombro. Giré de golpe, con el corazón muy acelerado, y no había nadie a mi lado. El asiento estaba vacío. Sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien se hubiera sentado junto a mí sin que yo pudiera verlo. Fue entonces cuando miré el reflejo en la ventana del vagón. Ahí estaba. Era una sombra enorme. Estaba sentada a mi costado y no tenía una forma definida. Parecía una masa oscura, densa, la cual no coincidía con nada real dentro del vagón. Miré directamente al asiento e increíblemente estaba vacío. Volví a ver a la ventana, pero la sombra seguía ahí. Me levanté y cambié de asiento. Traté de mantener la calma. Pensé que era un reflejo extraño, pero cuando el tren avanzó y volví a mirar la ventana, vi cómo esa sombra se levantaba lentamente, como si se pusiera de pie, justo detrás de mí. Nunca volví a mirar atrás. Desde esa noche, evito viajar tarde en la línea 7. Lamentablemente aprendí algo. Hay presencias que no se ven de frente, pero solo se revelan cuando no las estás mirando directamente. Esto puede ser una de esas tantas historias del metro, en las que suena bastante increíble los sucesos, pero les juro que en esa línea se siente una vibra bastante extraña. Espero que puedas compartir mi historia. Muchísimas gracias, Alonso. Cuídate.
Con esto llegamos al final de este video. Antes de continuar, me gustaría agradecerles demasiado por todo el apoyo que le han brindado al canal. Aunque el día de hoy aún no somos los 1000 suscriptores, me gustaría pedirles que no dejen de apoyarnos. Aunque sea semanal, nosotros vamos a procurar compartir al menos un video. Los invitamos cordialmente a ver los demás videos del canal, a compartir sus historias ya sea por los comentarios o mandándolos directo a nuestro correo. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por regalarnos un breve instante de su tiempo. Cuídense mucho y hasta la próxima.